Muchísimas gracias. Muy complacida de estar en Bogotá y tener esta oportunidad de presentar nuestro método cualitativo para detectar señales y manejar alertas en farmacovigilancia. Esta es la experiencia marroquí. Comenzamos a trabajar con farmacovigilancia desde 1988 y estamos trabajando en el mismo centro de control de productos tóxicos o venenos. En el 92 Marruecos se unió al monitoreo de medicamentos y farmacovigilancia internacional, y en el 2011 el CAPM, que es el Centro de Farmacovigilancia en Marruecos, fue designado como un colaborador de la OMS. Esas son como las fechas principales de la historia de farmacovigilancia de Marruecos, y en el 2019 pues estamos aquí en esta reunión interesante de Bogotá, que también constituye otro hito. ¿Cuáles fueron nuestros desafíos? Somos un país de ingreso medio y bajo, entonces tenemos que poner un sistema que se adapte a nuestro contexto. Y desde que puesto que estamos trabajando en el Centro de Control de Productos Tóxicos y Venenosos, estamos recogiendo toda la información de efectos adversos de los productos y efectos adversos ocurridos en cualquier circunstancia, en cualquier tipo de aplicación. Quiere decir que tuvimos que establecer unos objetivos y unos indicadores que son muy particulares. Es por eso que construimos lo que se llama un sistema integrado, una visión integrada o alcance integrado. Estamos trabajando en Marruecos para copiar todos los efectos adversos de todos los productos. Cuando recogemos esta información, podemos escoger qué vigilancia, por decirlo así, vamos a trabajar y bajo qué tópico. Toda la vigilancia sigue en el mismo proceso. Recogemos los datos, la evaluamos, validamos, la subimos a una base de datos, y a partir de ese momento tratamos de identificar señales de detección, señales que deben ser validadas para minimizar el riesgo. Quiero resaltar que el desempeño de cualquier sistema de farmacovigilancia está medido por el número de señales de detección por anticipado o precoces. El farmacovigilancia en últimos años cambió su enfoque de seguridad de producto a seguridad de paciente para poder confrontar, digamos, o ajustarnos a nuestras especificidades, y este método cualitativo nació de ahí. Fue inspirado en lo que utilizamos como herramientas para la farmacovigilancia organizada o enfocada a la seguridad del paciente, vigilancia de toxicidad y farmacoepidemiología. Ese es el método general al centro del cual están las correspondientes herramientas. Consideramos que los efectos adversos ADR son un riesgo para el paciente, y debemos manejar esas primeras señales para poder minimizar ese riesgo. Tenemos como proceso una identificación de riesgo, una evaluación de riesgo y una gestión de riesgo para minimizarlo. Nuestro método tenemos 7 pasos. El primer paso es definir la señal. Básicamente constituye la identificación de riesgo, y tenemos unos requisitos. Necesitamos recopilar información de diferentes fuentes, necesitamos recopilar información de más de un caso, por supuesto, para poder hablar de una señal. Quiere decir que con esto vamos a reunir un grupo de casos, y los datos deben ser de la suficiente buena calidad. Hay un criterio crítico para poder continuar con la investigación, y necesitamos un juicio de expertos con una visión global de la salud, por supuesto ajustado a nuestro país. Algo que pasa o sucede en muchos países también, como primer paso,
es formular una hipótesis de la señal, teniendo en cuenta el producto, los efectos adversos, la asociación y la constancia de uso o con qué frecuencia se está utilizando ese producto. El tercer y cuarto pasos del método es parte de la validación del riesgo, que a su vez es parte de la validación e evaluación. Partiendo del grupo de casos que tenemos, aquí tenemos que evaluar la relevancia científica y el contexto científico del producto, en la población afectada por los ADR y todos los factores contribuyentes y que hubieran podido causar este efecto adverso en el grupo de casos. Utilizamos el método de la farmacovigilancia clásica, con una asociación clásica, y utilizamos también el criterio de Bradford and Hill como factor de método de evaluación. Para encontrar los factores contribuyentes utilizamos el diagrama de Ishikawa. Esta es una publicación al respecto y también el método para establecer prevención, métodos para establecer prevención. El tercer paso es la revisión de la literatura científica y vamos a regresar al SPC posteriormente, pero actualmente o en este momento es para establecer asociación, producir el reporte de seguridad periódico y detectar si existen casos similares en otras situaciones que vienen o que existen en otros países. El cuarto paso es el análisis cuantitativo de nuestra señal y para el grupo de casos escogidos. Aquí hay dos partes. La primera es chequear que nuestra base de datos local no existan casos similares que hayan escapado de la detección de señales. En ocasiones no estamos conscientes de esta situación y esto puede cambiar el enfoque de nuestro análisis, y si existieran casos que no han sido detectados inicialmente, habría que regresar e incluirlos. Hubieran podido ocurrir hace muchísimos años. Después de eso tenemos que recurrir a la base de datos internacional y utilizar o efectuar los cálculos para establecer la proporcionalidad de los de diferentes casos. La confirmación estadística debe confirmar la señal. Si tenemos una desproporcionalidad negativa, nos sirve para validar la señal. Esta proporcionalidad es muy difícil de establecer, todo depende del número de casos y poder resaltar, digamos, las proporcionalidades por medio de los métodos estadísticos. Después de esto tenemos tres pasos adicionales para identificar primero que todo las causas y poder formular las actividades de eliminación de riesgo, acciones y evaluación que se deben tomar como los dos últimos pasos. Y una vez que se han identificado las causas subyacentes, recurrimos al diagrama de Ishikawa para poder identificar las verdaderas causas y formular las acciones mitigantes. Análisis de causa raíz para poder entender la ocurrencia. Tratamos de investigar para identificar todas las causas posibles, utilizando, como lo mencioné, el diagrama de Ishikawa, y se exige que todo esto esté dentro del contexto del país, de la legislación farmacéutica y lo que y la evaluación debe ser también ajustada al contexto del sistema de salud del país. Habiendo completado estos pasos, formulamos el plan de acción y con las acciones de minimización del riesgo que ha sido identificado.
como lo que podemos hacer como propuesta, digamos, podemos proponer una acción regulatoria como parte de las acciones de minimización, comunicar el riesgo e implementar las estrategias de salud con sus correspondientes estrategias. El sexto paso es la implementación o ejecución ya de las acciones que se están proponiendo. Nosotros no las implementamos, nosotros sencillamente proponemos, recomendamos, pero en ocasiones es el Ministerio de Salud, puedo darles algunos ejemplos, en otras situaciones pues, entramos en colaboración con el Ministerio del Interior, si se trata, digamos, de una venta no autorizada de un producto o incluso la venta de un producto falsificado. Siempre necesitamos evaluar las acciones que se han tomado para poder comprobar que han sido realmente efectivas, si hemos llegado o no a nuestros objetivos y cuál es el impacto que se ha producido para poder minimizar ese riesgo identificado. Y este es el método que ha sido diseñado, como, digamos, como resumen, aquí se resumen todos los pasos. Y el método este método se promueve durante las sesiones de capacitación para AMR y otros países africanos. Actualmente se utiliza, ya se ha implementado en algunos de estos países. Estamos muy contentos de que podemos ver que este método ha sido exportado, por decirlo así, de Marruecos y ha sido ajustado a los contextos de otros países. Tengo 15 minutos apenas y voy a mostrarles en este tiempo que queda algunos ejemplos de detección de señales. El primer ejemplo que fue detectado, digamos, el año pasado, una señal de tomar epiclitogram en nuestra población. Cuando hicimos el análisis de causa raíz, pudimos encontrar que era una predisposición genética en nuestra población que presentaba resistencia a este producto. Se calculó la proporcionalidad y eso confirmó la validez de la señal. Respecto a lo que dijo mi colega, podríamos hacer más para recoger información con respecto a esta señal. El segundo ejemplo, tenemos un número creciente del síndrome después de tomar. Y cuando hicimos el análisis de causa raíz, encontramos que existe un problema de la prescripción del medicamento. Era para la indicación incorrecta, la posología incorrecta, y tuvimos que establecer una acción, un plan de acción para restringir la prescripción de este medicamento para ciertos síntomas. Hemos visto ya una reducción de los casos y esta información nos confirma eso, una vez más aplicando los cálculos de proporcionalidad. El tercer ejemplo, un problema en Marruecos con la utilización de Artotec para abortos. Un producto que venía por fuera de Marruecos, era importado, y las mujeres que estaban tomando Artotec con diclofenaco, inducía a aborto. Y tuvimos incluso 3 casos fatales, 11 casos de hemorragia severa y 3 de ellos, como les mencioné, con muerte del paciente. El número, después de haber hecho los cálculos, no es mucho no fue detectado por los cálculos. Tuvimos que esperar a estos casos y si no hubiéramos actuado de manera inmediata hubiéramos tenido muchísimos más casos fatales posteriormente. Y el último
para mostrarle que podemos detectar señales de un producto que no es necesariamente un medicamento. Este es un producto cosmético tradicional que se utiliza en Marruecos y produce muchos efectos adversos en la piel de las mujeres que están utilizando este cosmético. Y desde que estamos trabajando con esta farmacovigilancia integrada, hemos subido la base de datos, estos casos, la base de datos los trata como meramente cosméticos. Y específicamente cuál es el cosmético responsable. Tenemos un pequeño incremento de esta proporcionalidad, la asociación cosmético y efecto adverso en la piel. Para concluir, el método es un método modelado que puede ser utilizado en cualquier otro sistema de farmacovigilancia. Es un método o modelo integrado que detecta para poder tomar acción en el momento correcto y es adaptable para bases de datos pequeños, de situaciones muy específicas a situaciones más generales. Muchas gracias.